La Junta de Supervisión Fiscal certificó el plan fiscal del gobernador, pero con enmiendas. Mucho se ha discutido del plan, sin embargo, hoy analizaremos cuál es el impacto de este plan en los sectores más vulnerables de la isla, los impuestos a corporaciones multinacionales y la reforma de salud. Sobre esto conversamos a fondo con la analista y expresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas, la licenciada Celina Romaní. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Mardelis. ¿Qué le pareció este anuncio que hace el gobernador un poco triunfante de que se ha aprobado un plan fiscal? Bueno, primero lo triunfante hay que tomarlo con pinzas y yo creo que la imagen de ayer fue un poquito surreal porque no hay mucho que celebrar. Pero aparte de eso, lo que quisiéramos yo creo que comentar y que es bien importante para efectos del público que nos escucha es cuál es el impacto desproporcional que tiene este plan fiscal condicionado, asumiendo que, por ejemplo, no se cumplan con las proyecciones que exigió la Junta de Control Fiscal. En primer lugar, la soga definitivamente parte por lo más finito. ¿Quiénes son los que pagan los platos rotos? Pues los platos rotos son pagados por la Universidad de Puerto Rico, los municipios, los pensionados, la posibilidad de que se corten, como sabemos, las nóminas y las horas de trabajo. ¿Y eso por qué? Porque dentro de la planificación que ellos hacen, donde realmente se puede obtener, Mardelis, un impacto de flujo de efectivo inmediato, es con esos cortes. UPR, pensionados, salarios, con los otros tiene que ser a más largo plazo. Y si tú no cumples con las proyecciones, necesitamos poner la caja inmediatamente en cuadre. Y ahí es donde se obtiene el dinero rápidamente. O sea que los vulnerables son los que van a pagar más. En segundo lugar, Mardelis, yo creo que también es bien importante. Pero siendo yo aquí un poco abogada del diablo, los funcionarios del gobierno, del gobernador para abajo, mostraban como una tranquilidad y una confianza de que con ese plan no iba a haber problemas de flujo de caja menuda, entiendo que es lo que están planteando. Bueno, pero si tú quieres tomar eso como acto de fe, pues fantástico contigo y con todo el que lo quiera tomar. Pero yo tengo responsablemente que educar en términos de quiénes son los que asumen las proyecciones, ese riesgo de si no se cumplen con las proyecciones. Por eso es que la Junta pone las condiciones. Claro, claro, porque si no, ¿de dónde viene el efectivo? El efectivo tiene que venir de esos sectores que son los más vulnerables, porque de lo contrario, si tú, por ejemplo, vas a reorganizar el plan de anuncios que tenga Pritco, tú no vas a conseguir ese flujo de efectivo inmediatamente, como te lo están imponiendo la Junta de Control Fiscal. Así que lo que yo estoy diciendo es que el riesgo de que no se cumplan con las proyecciones está claramente estipulado quién lo paga, que son los estudiantes, los pensionados, los municipios, etcétera, etcétera. Basado en números que no necesariamente todo el mundo ha visto, porque aún entre la Junta y el gobierno hay discrepancia en los números que tiene el gobierno. Lo que según el propio Instituto de Estadística ha sido una situación retante que hay que subsanar en cuanto a la congruencia, la confiabilidad de los números que tiene el gobierno para entonces llegar a una conclusión o la otra. Eso lo hemos dicho a través de este programa muchas veces, no tenemos los números ni los criterios económicos que se han utilizado para llegar a estas conclusiones. Por ejemplo, ayer si tú veías la presentación de la Junta, pues tenían unos comentarios de un asesor económico que ellos tienen, pero los planes, los proyectos que se usaron, las métricas que se usaron, eso no ha sido dado. Y una contracción que se habló de un 15.16 y tanto, y ahora resulta que no es así. Hay unos impuestos a las corporaciones multinacionales sobre los cuales se basa parte de este plan, una extensión a esos impuestos de un 4%, una petición que por la que batalló mucho la minoría independentista, el PIB específicamente. Fortuño los impone y ahora hay que extenderlos, pero como que hay un poco de incertidumbre de si eso se puede seguir haciendo o si no va a seguir así después. Pues ese es un segundo factor que yo te diría que explica el impacto desproporcional del riesgo que se asume con este plan fiscal. Porque ¿por qué no se han impuesto impuestos mucho más altos a corporaciones multinacionales? Por ejemplo, las corporaciones multinacionales, Mardelis, pagan un 4%, vamos a decir que pagan el 4%, pero pueden reclamar un crédito en Estados Unidos por ese 4%. Quiere decir que en resumen pagan cero de impuestos, el 4% se lo queda el gobierno. ¿Por qué no pueden imponer un 10% unas corporaciones multinacionales como lo hace, por ejemplo, un país como Irlanda? Quiero decir esto como otro ejemplo de cómo este plan fiscal, a quien se dirige fundamentalmente a la hora de asumir el riesgo de que no se cumplan con los números,
son a los sectores vulnerables. ¿Por qué las corporaciones multinacionales no pagan parte de ese, o asumen parte de ese riesgo? Hay un elemento aquí y es que hay un término que vence para la paralización de litigios en mayo y hasta el sol de hoy, que estamos conversando aquí esta noche, no hay luz al final del túnel en cuanto a la posibilidad de que el Congreso, porque depende del Congreso, no de Puerto Rico, que se extienda, se enmiende promesa para que se extienda. Eso es así. Y eso puede cambiar las reglas de juego en este plan fiscal, Puede cambiar las reglas de juego y puede cambiar también porque no sabemos qué es lo que va a pasar en esas negociaciones, correcto. Y eso porque ahora lo que entra es unas negociaciones con los acreedores, ese es el periodo que entra en este momento, correcto. Que estamos hablando de 2, 3 meses para negociar con los acreedores. Exacto. Y yo creo que también hay que señalar, en Mardelis, que es algo que casi que no se dice, que se está buscando dinero en el Congreso para la reforma de salud. Pero el gobernador dijo que el dinero que se obtenga si el Congreso lo da para la reforma de la salud, ¿a dónde va? Va a ir a pagar los bonistas. No va a ir a tratar de reducir los recortes que se hicieron para mantener el plan de reforma de salud en su sitio. O sea que en vez de devolverle algo a la UPR, devolverle algo a los pensionados, devolverle algo a los municipios, se supone que entonces vaya a los bonistas. Y es algo que yo creo que es bien importante que el pueblo se eduque en cuanto a detalles que parecen ser detalles técnicos, pero que tienen un impacto real sobre las vidas de los puertorriqueños. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Amigos, pasamos con Ramón Enrique.